Ahora comienza Difundiendo lo Nuestro, un programa de información general de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios, comprobante de inscripción de culto número 248, escala de pastores, evangelistas y obreros de nuestro ministerio, música, avances, enseñanzas bíblicas y predicaciones. 90 minutos de un programa de relevancia informativa. Difundiendo lo Nuestro, por Radio Crisol 93.5. Dice así Ezequiel capítulo 37. La mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: hueso seco, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriréis de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 7 dice: profeticé pues como me fue mandado. Y a continuación dice textualmente: y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Miré, y aquí tendones sobre ello, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ello, pero en ello no había espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre ellos, sobre estos muertos, y vivirán. Y el versículo 10 dice: y profeticé como me fue mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y dile: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestro sepulcro, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestro sepulcro, y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová el que hablé y el que dije estas cosas. Amén. Impresionante este versículo de la palabra del Señor. Siempre me llamó poderosamente la atención este capítulo de Ezequiel, capítulo 37. Ciertamente no voy a hacer escatología, ni mucho menos adelantarme al cumplimiento del tiempo, pero habla exclusivamente de la casa de Israel, del pueblo de Israel. Ahora, ¿tomamos nosotros también esta palabra para nosotros? Claro que sí, por cierto. Y hay cosas muy interesantes. Lo primero interesante es que el Espíritu de Dios lo lleva a Ezequiel, su siervo,
porque dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Lleno de huesos. Está hablando de huesos humanos, no de animales ni de otra especie. Está hablando exclusivamente de huesos humanos. En la visión, o probablemente antes, hubo allí una batalla y los cuerpos cayeron y se desintegraron por el tiempo y quedaron solamente huesos. Dice el profeta: secos en gran manera. O sea, nos habla del tiempo que había pasado. Había pasado mucho tiempo. Y cuando nosotros miramos esta descripción en la historia que representa este capítulo 37 del profeta Ezequiel, encontramos un auditorio extraño. Porque que yo sea siervo de Dios, que usted que quizás predica, enseña o cumple una función a través de la palabra de Dios, desde un púlpito, desde un micrófono, desde un lugar, desde una radio, desde una esquina, desde un anexo. Es una cosa, tenemos un auditorio, personas que nos escuchan, nos miran, nos observan, subimos con nuestra Biblia, llevamos preparado algunos de nosotros nuestros sermones, no para darlo al pie de la letra, como yo siempre digo, pero por lo menos para tener algo por la cual organizarnos con nuestro auditorio. Pero el profeta Ezequiel tiene un auditorio inusual, un auditorio raro, un auditorio extraño. Primero, él está en un desierto y su auditorio representa la muerte, pero la muerte ya en su máxima expresión, porque solamente huesos. Pero él fue llevado por el Espíritu del Señor, la mano del Señor, dice los primeros versículos, versículo 1, el Espíritu del Señor y la mano del Señor me llevó hasta ese valle y me hizo contemplar, en otras palabras, el auditorio donde él tenía que predicar, o donde él tenía que hablar, o donde él tenía que cumplir una función como profeta de Dios. Por eso digo, nosotros por ahí vemos nuestro auditorio de hermanos, personas que nos vinieron a escuchar. He hecho muchas campañas al aire libre, he predicado por este medio, la radio, por muchos años. He ocupado diferentes púlpitos, diferentes lugares de altar. Y mi auditorio fue personas que me estaban viendo, que me estaban escuchando, que atendieron las palabras que le he pronunciado. Pero Ezequiel lo encontramos en un valle y su auditorio, los que él le tenía que hablar, eran huesos secos y secos en gran manera. Raro, por cierto. Esos huesos representaban el desconsuelo humano. Representaban el 0,000001% de posibilidades de poder vivir y de poder escuchar al profeta. ¿Cuántas veces nos toca hacer tareas así también? Porque Dios es el dueño de su obra y de nuestras vidas, principalmente si somos su siervo. Por ahí nuestro auditorio son personas que nos ignoran o están en otra cosa,
¿O usted no le puede llamar la atención para que le escuche exclusivamente a usted? Por ahí puede ser una falta de reverencia o una falta de atención. Pero yo no lo quiero mirar desde este punto, lo miro desde el punto de lo espiritual. De esa muerte espiritual que representan personas que están delante de nosotros algunas veces. Que no le fue revelada la salvación, que no le fue revelado el misterio de la fe. Que quizás se acercó a la iglesia porque alguien lo trajo, por compromiso o por alguna otra razón. Pero que adentro, muy adentro de su ser, está muerto, está seco. Está como este valle de huesos seco y seco en gran manera. Que representa el desconsuelo y la tristeza, la depresión en su máxima expresión. Que representa la total falta de confianza en que de eso puede surgir algo. Porque nosotros somos el vaso, pero Dios es el que ocupa su herramienta, el vaso. Por eso dice Pablo que vasos de barro somos para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros. Por eso cuando alguien se acerca al altar a aceptar a Cristo, la palabra que hemos predicado, la invitación que estamos haciendo, cuidado, no nos creamos que somos los que se convirtió porque yo le prediqué. Se convirtió porque yo le invité a pasar adelante. No. Quizás soy el último en dar esa última invitación, pero atrás en el anonimato hay muchos que oraron. Puede que haya una madre que ha derramado lágrimas, un padre, un abuelo, un amigo, alguien que conoce, un hermano, un hijo, un esposo, una esposa. Quizás hay tantas oraciones que desconocemos. Pero yo estoy haciendo el trabajo último de invitar a las personas y como pasa fulano y pasa el otro, creo que soy digno de los laureles. Que Dios nos guarde. Cuánta participación anónima hay. Muchas veces con la predicación de cada siervo de Dios que cierra un culto, que cierra una reunión, que hace por lógica consecuencia en su auditorio la invitación que corresponde, que Dios está esperando que hagamos. Y por ahí si se acerca a alguien ayudado por un portero, por un amigo, por un hermano, por alguien que siente ir a invitar a esa persona, y por cierto invitarla para pasar voluntariamente, no lo va a obligar para que venga adelante, no, porque nosotros no hacemos la obra, el que hace la obra es Dios. Este auditorio, como dije, del profeta Ezequiel era un auditorio extraño. Eran huesos, muchísimos huesos humanos, desparramados, secos, en demasía. Yo no sé todos los nombres de los huesos del cuerpo humano, pero sé que hay algo de 200 y pico, 236, una cosa así, tienen los huesos todos desparramados. Una costilla por allá, el fémur por el otro lado, el cráneo por la otra parte, el antebrazo, la vértebra principal, la columna, secos en gran manera y desparramados y muchísimos. Casi que es imposible armar los esqueletos. Nosotros humanamente, si Dios le hubiese dicho al profeta, bueno, arme los huesos, se tenía que tomar mucho tiempo para ver y organizar, y por ahí podía haber alguna confusión. ¿Podía existir alguna confusión? Claro que sí. Porque nosotros no somos perfectos.
Pero ese era el auditorio que tenía el profeta Ezequiel. Ese era su público. A ese público o a ese auditorio le fue mandado a que él profetice. Y le dice primero el Señor textuales palabras: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Le hizo pasar cerca de ellos, dice el versículo 2. Y aquí era muchísimo sobre la faz del campo. Y el detalle que da el versículo 2 termina, dice: y por cierto secos en gran manera. Me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? O sea, en otras palabras, ¿habrá posibilidad para que vivan? Y ahí el profeta se queda sin asunto, sin respuesta. La única respuesta que puede tener el profeta y podemos tener nosotros: Señor, tú lo sabes. Yo no lo sé, tú lo sabes. Yo no sé nada. ¿Cuántas personas que quizás al mirar bajo la apariencia humana podemos ver la piltrafa humana? Podemos ver una persona desalineada, mal vestida, con sus cabellos desparramados, marcado ese rostro por el pecado, hundido en los vicios, en las drogas, enfermo. Y el Señor nos puede preguntar a nosotros: ¿tú crees que yo puedo hacer un siervo? ¿Tú crees que yo puedo hacer una sierva, un vaso para mi honra? Y verdaderamente, viéndolo en ese extremo, a tales personas podemos llegar a decir, como dijo el profeta Ezequiel: yo no lo sé, Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes. Esto habla de que Dios sabe todas las cosas. De que Ezequiel, profeta de Dios, está delante de un valle seco, de huesos secos, secos en gran manera. Que la mano del Señor lo había llevado, que lo hizo pasar por al lado, cerca de ellos. Eran muchísimos sobre la faz del campo, secos al extremo, desparramados por todo lado, cráneo por allá, costilla por el otro lado. Y la pregunta de Dios: ¿vivirán estos huesos? También eso habla de la resurrección, el poder de la resurrección. ¿Tú crees que pueden llegar a vivir? ¿Tú puedes creer que pueden resucitar esto? Quizá la muerte ya se enseñoreó. Quizás su auditorio es un valle de hueso en su mayor calamidad, un escenario sin esperanza, sin vida. En la maldición, en el deterioro. Pero la pregunta sigue siendo del Señor: ¿vivirán? Hijo de hombre, ¿vivirán? Mi siervo, ¿vivirán estos? Y habla de que Él es la resurrección y la vida. En Él está la autoridad. A Él le fue dado la potestad sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él ha vencido todas las cosas. El postrer enemigo que será vencido será la muerte para el cristiano. Los muertos en Cristo, hay esperanza que resucitarán primero. Pero esto es un escenario de una enseñanza o de una predicación en el ámbito espiritual. Secos en gran manera. No podemos llegar a creer, al verlo como lo vemos, a tal familia, a tal persona. Miramos desde el punto de vista hasta donde alcanza nuestra fe y decimos: y bueno, no sé, es imposible. Pero para nosotros es imposible, pero para Dios todo es posible. Esa es la palabra del Señor en este día. ¿Vivirán?
estos que están muertos, que están sin esperanza. Ese es nuestro auditorio también hoy en el siglo XXI para los que estamos y seguimos predicando y seguimos profetizando y seguimos haciendo la obra de Dios. Hay esperanza, vivirán. Debemos unirnos a la voz del profeta y decir: tú lo sabes. Señor Jehová, tú lo sabes. Como diciendo, en mí no está la respuesta. En ti sí está la respuesta. Fíjese, a continuación dice: entonces me dijo, versículo 4, profetiza sobre estos huesos y di: hueso seco, oí palabra de Jehová. Una cosa cuando usted dice como predicador o como que está ocupando un lugar preeminente en un púlpito, en un escenario, en un altar. Escuchen ustedes. A ustedes me dirijo, queridos hermanos, amigos. Y otra cosa es decir, como dijo Ezequiel: hueso seco, oí palabra de Jehová. Es tremenda. Pero lo que iba a hacer el profeta era solamente ser el instrumento de Dios para el milagro, para la resurrección, para el cambio. Ese auditorio no tenía quizás mucha publicidad, o su auditorio no eran personas que podían mirar y decir: amén, gloria a Dios, levantar los brazos, o dar, como decimos nosotros, un gloria bien fuerte. Pero cada hueso que escuchó la palabra de Dios, dice el versículo, se juntó hueso con su hueso. Hueso con su hueso. El cráneo de ese ser humano se juntó a la columna se unieron las costillas, se unió cada parte. No sé si googleamos por ahí, pero creo que son 236 huesos humanos. ¿232? 206. Bien, corroboramos. Gracias, Manuel. 206 huesos se juntaron hueso con su hueso. Como diciendo, este no pertenece acá, este sí pertenece. Vos no sos de acá, vos sos de allá. Mientras la palabra a través del profeta iba hablando de parte de Dios, hueso seco y palabra de Jehová, se fueron juntando, se fueron acomodando y se pusieron unos al lado del otro. Y si esto fuera poco, el poder de la palabra hizo que subiera tendones sobre ese esqueleto. Y si eso fuera poco, todavía piel sobre esos tendones. O sea que primero se acomodó en el orden que Dios mandó a hablar. Se acomodó el esqueleto hueso con su hueso, 206. Luego subió carne, tendones, masa muscular. Y se fue entretejiendo y se fue acomodando entre medio de esos huesos. Por la palabra de Dios. Porque el Señor habla y el Señor tiene poder y autoridad. Alabado sea su nombre. Pero no quedó allí con esa masa muscular solamente entretejido con tejidos, sino que la misma palabra hizo que subiera piel, como esa última telita que decimos nosotros, para hacer un cuerpo completo. Esa era la casa de Israel, dice el Señor. Los últimos versículos dice, esa era la casa de Israel. Ellos dijeron, estamos en la sepultura, no hay esperanza para nosotros. ¿Cuántas personas se sienten así también hoy en día? No, eso no es para mí, servir a Dios no es para mí, ir en la iglesia no es para mí, orar no siento,
no encuentro el sentido. Cantar, adorar. Parece que ese sí es para fulano, para el otro, para aquella familia, pero para mí no. Ellos dijeron, somos semejante a huesos secos dentro de un sepulcro. Pero el Señor habla, y cuando Él habla, Él restaura todas las cosas por el poder de su palabra. Profeticé como me fue mandado. Versículo 4. Y le dijo el Señor, oí palabra de Jehová, hueso seco. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros, y pondré tendones sobre vosotros, haré subir la carne sobre vosotros, os cubriré de piel. Aleluya. Y pondré espíritu en vosotros y viviréis. El versículo 7 dice, profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor, y los huesos se juntaron uno, o cada uno con su hueso. Yo creo que para nosotros profetizar de parte de Dios, tenemos que ser enviados de parte de Él. Y Él se va a encargar del ruido. Él se va a encargar de todo lo que puede pasar. Él va a hacer que se junte hueso con su hueso, que suba carne, que suba tendón, que cubra la piel. Él se va a encargar. Nosotros solamente tenemos que obedecer la palabra del Señor que dice, profetiza. Profetiza. Para profetizar hay que estar guiado por el Espíritu Santo. Para profetizar hay que hablar de parte de Dios y de su palabra. Para profetizar los resultados se verán inmediatamente. ¿Por qué? Porque dice, profeticé como me fue mandado. Y mientras profetizaba, diciendo, hueso seco, oí palabra del Señor, hueso seco, ustedes van a ser cubiertos ahora de tendón, carne, piel, ustedes van a entrar espíritu en vosotros, ustedes van a vivir, ustedes van a volver a ser lo que eran un tiempo atrás. En otras palabras, la gloria del cuerpo de ustedes será mejor que la primera. Hay que profetizar. Pero para profetizar tenemos que estar llenos de Dios. Porque si no, vamos a profetizar de nosotros mismos. Vamos a profetizar y no va a haber resultado. Vamos a profetizar y no va a haber respuesta ni compromiso del cielo con nosotros, porque eso es de nosotros. Balaán el profeta, que fue reprendido por una mula, quería ir allá y profetizar sobre esa gente, cosa que Dios no le había mandado hacer porque estaba interesado en el dinero. O sea que para que Dios respalde tenemos que profetizar de parte de Él. Como Ezequiel, profeticé como me fue mandado. Y mientras profetizaba, hubo un ruido, hubo un temblor. Se juntó hueso con su hueso, subió carne, subió tendón, subió carne, subió piel. Aleluya. Quiere decir que hay un proceso, hay un resultado cuando hacemos de parte de Dios. No hay garantía cuando hacemos de parte de nosotros. ¡Qué esperanza! Dios no se compromete cuando nosotros nos lanzamos a la aventura y nos queremos hacer los grandes profetas. ¿Cuántos falsos profetas andan por ahí profetizando en lo que ven sus ojos, los que escuchan sus oídos? Lo que calculan porque ven el rostro del fulano, de la fulana, de aquel, de este, porque sabe que tiene plata, porque sabe que tiene un hijo en tal parte, porque sabe que tiene problema en el matrimonio, porque sabe que tiene problema en la pareja. Profetizan porque saben. Eso no es profecía de parte de Dios. La Biblia dice que cuando profetizamos tenemos que hablar misterio, tenemos que hablar desde el corazón de Dios, tenemos que hablar lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni subió en el pensamiento del hombre. Es lo que Dios manda hablar. Ese es el misterio de la profecía.
y el resultado se verá en el momento. Hubo un ruido, hubo un temblor, se juntó hueso con su hueso, subió tendón, subió carne, subió piel. En ese orden, porque Dios es ordenado hasta en los mínimos detalles. Algunos profetizamos mucho y no pasa nada. No hay ruido del cielo, hay ruido de la carne. Hay ruido humano. Hay ruido que asustan a las personas. Que dicen, no, acá yo no vengo más. Fíjate, casi parece que le escupía todo, le despeinó todo, le soqueó todo. Cuando profetizamos de parte de Dios va a haber un ruido, pero el ruido lo va a hacer el Espíritu Santo. Y el temblor en el corazón y en la mente lo va a hacer el Espíritu Santo. Y va a juntar hueso con su hueso en una unidad perfecta. Va a hacer que se acomode su mente, la mente de la persona que está bloqueada, que está allí en un desequilibrio. La palabra de Dios y el Espíritu Santo va a hacer que ese temblor va a acomodar y va a unificar todo. La Biblia dice en Génesis que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea que hubo un origen, hubo un principio. Y la tierra, dice el versículo 2, estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz de las aguas. Parecía que era todo un caos, un vacío. Dicen los que estudian la Biblia, los grandes teólogos dicen que entre el versículo 1 y el versículo 2 hubo muchos años. Entre que decimos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Hubo muchos años, un tiempo enorme de diferencia. En ese tiempo se cree que cayó Lucifer, y lo perfecto de Dios lo arruinó Lucifer y la tercera parte de los ángeles que cayeron con él, echados desde el cielo. Y ahí formaron el caos, la tiniebla, la oscuridad, el vacío. Y parece que el versículo 2 nos agarra una angustia, como leer este capítulo 37, los primeros versículos, antes de profetizar Ezequiel, hueso seco en gran manera, lleno el campo, y todavía la pregunta del Señor, ¿vivirán estos huesos? Un caos tremendo. Pero el versículo 3 del capítulo 1 de Génesis dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz conforme a la palabra de Dios. O sea que el Espíritu de Dios, mientras se mueva, hay esperanza. Mientras Él mande a profetizar, hay esperanza. Mientras hagamos como Él nos pide, hay esperanza. Mientras seamos su siervo, va a haber ruido, va a haber temblor, se va a juntar hueso con su hueso, se va a acomodar tendón, se va a acomodar carne, va a subir piel y va a estar ahí un ejército delante de nosotros. Porque para Dios nada es imposible. No tenga miedo, profetice, pero hable de parte de Dios. Para eso usted debe consagrarse profeta del Señor, siervo del Señor, ir hasta la mismísima presencia del Señor, al trono de la gracia, para saber qué Dios quiere decir, qué Dios quiere mandar a hablar. Porque cada vez que nos acercamos al trono de la gracia y entramos en el secreto con Dios, la intimidad con Dios, allí nos es revelado muchas cosas y podemos profetizar y los resultados están a la vista. Los resultados están inmediatamente. El Señor respalda su palabra. Profeticé como me fue mandado. Versículo 7 del capítulo 37 de Ezequiel. Profeticé como me fue mandado. Profetice como le fue mandado. No profetice de usted mismo. No profetice por lo que usted escuchó. No profetice, si usted tiene duda, entre con Dios. Hable con Dios. Dios no le va a dejar avergonzado. Pídale señal como hizo Gedeón. Señor, si verdaderamente tú estás conmigo, haga por favor esta señal para que yo crea. Que alguno se aventura y dice, Dios me habló y Dios me dijo y Dios me lleva y Dios me trae. Y profetiza de él mismo, de lo que escuchó,
de lo que dijo fulano o fulana. Parece que yo vi fulano en tal parte, parece que yo vi mengana en tal parte, parece que anda esto y en esto y en aquello. Eso no es profecía de Dios, eso es hablar de parte humanamente de la carne, porque eso va a traer problemas y dificultades. Hablemos de parte de Dios y va a haber resultado. Profeticemos la mejor profecía que tenemos, las Escrituras. Leamos, empapémonos en ella, entremos en ella. Aprendamos de ella, leamos a ella para aprender, para humillarnos, para comprender, como a Daniel dijo en una parte de su libro, dice, y cuando propusiste en tu corazón a entender estas palabras. Cuando entremos en esta palabra, diga, Señor, yo quiero aprender para obedecerte. Yo quiero aprender para yo ser tu siervo. Yo quiero aprender para ayudar a alguien que necesita de ti. Usted está profetizando de parte de Dios. Porque por profecías de la carne, ¿cuántos se han dividido? ¿Cuántos se han separado? ¿Cuántos noviazgos se han armado y futuros casamientos y dio pérdida? Porque eso es de la carne. Hay que profetizar como nos fue mandado. En este mediodía estoy hablando para los profetas de Dios. Profetice como Ezequiel, versículo 7 del capítulo 37. Y mientras profetizaba como me fue mandado, hubo un ruido, hubo un temblor, se unió hueso con su hueso, tendón, carne, piel. Y se preparó un ejército delante de Ezequiel. Ahora sí tenía un auditorio mejor. Dios le dice a Ezequiel que profetice. Él no profetizó porque él quiso. Por eso comienza los primeros versículos. Y me llevó la mano de Jehová. El Espíritu del Señor me llevó a un valle. Qué lindo. No importa cuál sea tu auditorio. Si Dios te manda, hay resultados, dice el Espíritu Santo. Hay salvación de alma. Hay familia restaurada. Hay corazones que van a ser sanados. Hay vida interior que va a venir sanidad para ellos, dice el Espíritu Santo. Pero profetice como le fue mandado. Hable de parte de Dios. Entre en el secreto de Dios. Asegúrese con Dios antes de hablar una palabra. Porque Dios se hace cargo de lo que Él manda hablar. No de lo que hablamos nosotros por nuestra cuenta. Mire qué problema el tema del divorcio, capítulo 19, sin irme del tema, capítulo 19 de Mateo. Vinieron a Jesús y le dijeron, mira, Moisés mandó dar carta de divorcio. ¿Y usted qué dice sobre esta situación del divorcio? ¿Y sabe qué dijo el Señor? Moisés os dio cartas de repudio de divorcio por la dureza de vuestro corazón. Pero ahí hay una frase que Jesús dice muy especial que nosotros tenemos que atender. Mateo 19, lea, le invito a leer. Pero al principio no fue así. Varón y hembra Dios lo creó. O sea, ¿qué es lo que yo enfoco y quiero decir? Que hay cosas que los hombres hacen. Dios le permitió a Moisés hacer eso. Dios le permitió a Moisés dar carta de divorcio a los hijos de Israel por la dureza de sus corazones. Pero al principio no era así. Si hay cosas que nosotros podemos hacer, pero que Dios no garantiza que Él está haciendo o Él está mandando hacer. Nosotros tenemos que hacer como el Señor nos pide. Como hizo Ezequiel. Profeticé como me fue mandado. En esa parte yo me quiero apoyar en este mediodía, siendo ya casi las 13 horas, pasado unos minutos. En esta palabra profeticé como me fue mandado.
Y mientras profetizaba hubo un ruido, hubo un temblor, se juntó hueso con su hueso, hubo una unidad, hubo una sincronización perfecta, porque Dios no se equivoca, Dios no falla. Los hombres fallamos, los hombres metemos la pata, los hombres hacemos a la manera de nosotros, pero Dios es perfecto y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Ezequiel tenía que obedecer a Dios y decir lo que Dios le ordenaba decir, no lo que a él se le ocurría. A ver vos, Craño, ¿qué está haciendo ahí, Craño? No, andate para allá. No. Él dijo, hueso seco, oí palabra de Jehová. Ahora voy a profetizar de parte de Dios para ustedes. Oí palabra, porque la palabra de Dios es la que puede resolver y acomodar y restaurar al hombre en su ser completo, cuerpo, alma y espíritu. Puede ordenar su vida familiar, puede ordenar su mente, puede ordenar su corazón, puede ordenar todas las cosas. La tierra estaba desordenada y vacía porque Satanás, el diablo, vino con sus legiones y desarmaron y destruyeron todo y dejaron en un caos, en un desorden. Mas cuando el Espíritu de Dios habló, la palabra de Dios habló, el Espíritu de Dios tomó la palabra y comenzó a ordenar todas las cosas. En 6 días Dios acomodó todo, ordenó todo. Porque cuando Dios habla, ordena. Cuando Dios nos manda a hablar y nosotros somos sus siervos y hacemos como el Señor nos pide, todo se ordena para bien. Cuando nosotros hacemos nuestra manera, ay. Vamos a hacer peor la situación de lo que está. Mas cuando hablamos de parte de Dios y la palabra, el Señor se encarga del resto. La orden de Dios no puede ser modificada. Las órdenes de Dios no pueden ser modificadas. No, que primero suba piel. No, que primero suba carne. No, este hueso todavía no. No. Cuando Dios ordena, la orden de Dios no tiene que ser modificada por el hombre. No, pero a mí me parece que puede ser así. No, pero esto es doctrina de antes. Ahora vivimos en otros tiempos. Y salimos de la doctrina, la ordenanza que es de los apóstoles. ¿Por qué la iglesia primitiva crecía y añadía al Señor cada día a los que habían de ser salvos? Y la iglesia iba en un avance, ni en las puertas del infierno prevalecían contra la iglesia, porque ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la oración, en el partimiento de pan, en la comunión. Allí está garantizado el respaldo de Dios. Quien salga del orden de Dios no va a prosperar. Montones se han fundido y se van a seguir fundiendo cuando salgan de la palabra de Dios. Esto es palabra de Dios que estoy profetizando también. Haga como está escrito. A usted no tiene que interesarle lo que otros dicen, la opinión de del filósofo aquel, del idealista de este tiempo, no porque estamos en siglo XXI. No. Usted haga como Dios te mandó. Si usted hace como Dios le manda, el respaldo de Dios está. La prosperidad, el éxito, la bendición te va a acompañar el resto de tu vida. No se case con nada, no modifique nada. Gente que quiere modificar porque se va a ir porque se va a ir aquel, porque pone más ofrenda, porque... No, vamos a dejarle, vamos a permitir esto y vamos a permitir aquello. Cuando se dan cuenta, están fundidos. Dios no respalda nada, no se siente nada. Nosotros tenemos que sentir el Espíritu Santo, sentir su presencia, sentir la seguridad de que estamos haciendo como nos fue mandado. Profeticé como me fue mandado. Alguno profetiza porque él manda. Y puede que al principio sea lindo y todo, que bien, aplauso y todo están queriendo y todo bien. Pero no va a haber ruido, no va a haber temblor, no va a haber juntada de hueso con su hueso, no va a haber carne, ni piel, ni tendón, nada, no va a haber unidad, no va a haber
el obrar de Dios. Porque Ezequiel actuó como Dios le mandó a actuar y Dios respaldó obrando. ¿Sabe qué dijo Jesús delante del sepulcro de Lázaro? Padre, te doy gracia, porque yo sé que siempre me oyes. Esa frase, siempre me oyes. Lo que yo dije, dijo Jesús, fue a causa de la multitud para que ellos crean que tú me enviaste. Y dicho esto, ni entró adentro de la cueva, dijo desde afuera: Lázaro, sal fuera. Lázaro, te ordeno que salgas. La voz de Jesús hablando desde afuera. Porque si llegaba a entrar dentro de la cueva, iban a decir que hizo magia, que estaba más endemoniado que nadie. Entonces desde afuera nomás dio gracias al Padre y dijo: Padre, gracias te doy porque yo sé que me oye. Siempre me oyes, Padre. Qué lindo saber que hacemos como Dios nos pide y Dios nos oye. El respaldo de Dios está ahí. Usted extiende una mano y se siente el respaldo de Dios. Usted habla una palabra, Dios garantiza lo que usted dice porque usted está en conexión directa con el cielo. Hay esperanza, hay vida, hay restauración, hay salvación, hay sanidad. Hay un ruido de Dios en el culto, en la iglesia, en el momento de la adoración. Oh, qué lindo esos días de Semana Santa. Estuvimos un culto, una reunión del sábado a la noche que probablemente tenía que terminar estipuladamente 9:30, 10 menos cuarto. Eran las 11:10 y todavía estábamos ahí levantando la mano y jóvenes llenos del Espíritu Santo y la palabra de Dios y la adoración y los hermanos adorando y el pastor adorando y la presencia de Dios y gente que era bautizada y rostros que eran llenos de la presencia de Dios, y una iluminación, un mover de Dios, un ruido de Dios. Y hemos escuchado noticias que muchos que se fueron adentro de los vehículos, en los colectivos, Dios iba bautizando, Dios iba renovando, porque Dios es el dueño de su obra y cuando hacemos como Él nos pide, está garantizado el sello de la aprobación de parte de Él. ¿Qué sucedió entonces? El milagro, después de haber profetizado y de hacer como Dios le pidió. Dios pudo haberlo hecho solo a esta tarea, pero usó al profeta. Porque Dios quiere darnos la oportunidad de participar con Él, de ser los colaboradores de Él. Capítulo 3 de 1 Corintios. Colaboradores de Dios. ¡Qué lindo! Dios nos da esta oportunidad. A Él sea la gloria. Dios me dice: mi siervo, yo quiero que prediques mi palabra, que vivas mi palabra, que profetice de parte de mi Espíritu Santo. Yo te voy a respaldar, yo voy a estar contigo, yo voy a hacer milagro, yo voy a hacer sanidad, yo voy a traer, aleluya, familia, personas, para que mis caminos, para que me conozcan, para que vayan al cielo. Y ahí está el siervo de Dios, la persona que se deja usar por Dios, que el Señor le respalda. El primer y mayor milagro es la transformación de Dios en el corazón del humano. Una persona se arrepiente de sus pecados e invoca a Dios y pide perdón y recibe a Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador de su vida. Aleluya, el mayor milagro, el Espíritu Santo haciendo un milagro, el nuevo nacimiento. Nació alguien para el reino de Dios. Porque que venga a la iglesia no significa que nació de nuevo. Que ocupe un lugar en la iglesia, que se siente en tal parte, arriba, abajo. No. Eso no habla. El milagro tiene que ser la regeneración, el nuevo nacimiento, nacer de la palabra, nacer del Espíritu Santo. Para que el evangelio le fuera revelado. Ese evangelio que está oculto por edades y siglos, pero que ha sido revelado en estos postreros tiempos a los que le obedecen. La revelación es para los que quieren obedecer. La revelación no es para los desobedientes.
La revelación no es para aquellos que quieren vivir del evangelio. Yo me voy a hacer de pastor, yo voy a acá, tengo un lugar, yo voy a poner acá de pastor, voy a poner un lugarcito acá y vamos a cantar y vamos a ver que la gente venga y yo voy a pasar la bolsita. Eso no es el evangelio. Ese es un fraude. Que el Señor reprenda al diablo. El evangelio es poder de Dios para cambio. Desde el que predica hasta el último que va entrando por la puerta de la salvación. Ese milagro sucede. Dios podía haber hecho solo el trabajo, claro que sí, pero Dios usó a su siervo el profeta. Fue un milagro en cadena, porque estamos hablando de huesos juntos, tendones, carne, piel y espíritu. Dice que se puso un ejército delante de Ezequiel ahí. Versículo 7 que hemos leído. Miré tendones sobre ellos, versículo 8. Pero no había en ellos espíritu. Me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Como diciendo, no pare de profetizar. No pare de profetizar, dice el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos. Sopla sobre estos muertos y vivirán. Alabado sea Dios. Necesitamos recibir esa ordenanza de no parar de profetizar. Porque el Señor está haciendo su obra, pero nos da la oportunidad de ser sus colaboradores. De ser los que veamos y escuchemos no solamente el ruido, el temblor, sino la unidad. Pero dice que vio que huesos, tendones, carnes, piel, pero no había en ello espíritu. Y ahí Dios le ordena nuevamente, sigue profetizando, no pares de profetizar, Ezequiel. Profetiza, ordena al espíritu que entre, que sople sobre estos cuerpos y vivirán. Aleluya. Oh, qué bendición esta palabra. Nuevamente el versículo 10, y profeticé como me había sido mandado y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Oh, aleluya. Vamos a seguir profetizando para que la vida de Dios entre adentro y culmine el proceso de esa vida restaurada en muchas personas que se acercan a la iglesia, a los cristianos, a los hombres y mujeres como Ezequiel, que siguen dándole la oportunidad a Dios de elevarlos o llevarlos donde está la necesidad, que le siguen creyendo a Dios diciendo, yo no sé si va a haber posibilidad que sea tu siervo, sea tu sierva, sean usados en tus manos, pero Señor, tú lo sabes. Permite que yo haga como usted me ordena. Y profeticé como me fue mandado, y profeticé como me fue mandado, y entró en ellos espíritu, y vivieron, y se armó un ejército grande en extremo. Esta es la obra de Dios. Antes que el Señor regrese por su pueblo a llevarlo a las nubes del cielo, viene un gran avivamiento, viene una gran restauración, pero Dios quiere hombres como Ezequiel, hombres que profeticen guiados por el Espíritu Santo, que hagan la tarea de su obra, que le crean a Dios, que sean colaboradores de esta gran tarea, la extensión de su reino. No esté mirando las condiciones. Este sí puede andar. El gran profeta Samuel, sacerdote y juez de Israel, dijo, delante de su siervo estás ungido, acá está, este es. Y cuando iba a derramar el cuerno de aceite de la santa unción, que era para ellos los sacerdotes ungir en situaciones especiales, y en este caso en la casa de Isaí de Belén, ahí estaba su hijo mayor. Cuando está por ungirlo, el Señor le reprende y dice, no, este no es. Y bueno, entonces este no es, será el segundo. Pasó el segundo, y pasó el tercero, y pasó el cuarto, y ninguno era. Y Samuel mira para todos lados y no le queda otra. Señor, algo no está bien acá. ¿Qué pasa, Señor? Le dice para el padre, para Isaí, ¿son todos estos tus hijos?
No, todavía hay un muchacho que está en el campo con las ovejas. Bueno, manden a llamarle porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él no venga. Cuando él entró en la puerta de la tienda de la casa de Isaí en Belén, el Señor le confirmó a Samuel en el corazón: levántate y úngelo porque este es. Y desde ese momento el Espíritu de Dios vino sobre él y pasó a proclamarse el dulce cantor de Israel. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros, nos transforma desde lo interior, desde los huesos. Como dijo el profeta Jeremías: no quise profetizar más, pero cuando dije que esto no iba a ser más, no obstante eso, me ardían los huesos, un fuego que no podía contenerme. Desde nuestro interior, el Espíritu Santo transforma a la persona y nos hace un ejército en extremo grande y poderoso. Nos eleva a dimensiones que escapan de nuestra mente. El Señor tiene preparado todo para aquellos que hagan como el Señor les pida. Esta es la palabra del Señor para este día. Siga profetizando. Siga creyendo. No está todo perdido. No es lo que miran sus ojos. Le estoy hablando a mujeres y a hombres que yo sé que el Espíritu Santo le está hablando en este momento y les dice así: no es lo que miran tus ojos por tu familia. Tus ojos y tu mente y tu razón dice: no, para él no hay esperanza, para ella no hay esperanza. Le estoy hablando a uno de los cónyuges que sigue luchando por la unidad de su matrimonio. Que muchas veces mirando humanamente dice: no hay esperanza, es imposible. Mas Dios dice: créeme, al que cree todo le es posible. Yo te he llamado. ¿Vivirán estos huesos, hijo? Señor, tú lo sabes. Entonces, si yo lo sé, dice el Señor, profetiza. Profetiza. Haga como el Señor te pide. El milagro va a venir. Por más que tu auditorio sea un auditorio que no da para profetizar mucho, que no da para cantar mucho, que no da para hablar mucho, pero profetice, porque hoy tu auditorio es hueso seco, seco en gran manera, de extremo a extremo el campo. Mas mañana, cuando usted haga como el Señor te pide, verá un ejército de seres humanos vivos, grande en extremo, como dice el versículo 10 de este capítulo 37 de Ezequiel. No está todo perdido. Dios puede sacar de la sepultura. Dios sacó a Lázaro de 4 días dentro del sepulcro. Marta dijo: hiede ya, Señor, ¿qué va a dar? Da larga olor, mi hermano. Quiten la piedra, dijo el Señor. Quitaron la piedra y Jesús agradeció y llamó a Lázaro, y Lázaro salió con vida. No importa cuántos días, cuántos meses, no importa que esté seco en gran manera el corazón, la mente, no importa que parece seco espiritualmente en extremo, mas Dios tiene la última palabra y nosotros, sus siervos, haremos como el Señor nos pide y veremos el resultado. Y aún le hablo de parte de Dios a aquellos que dicen: yo soy miembro de la iglesia. No basta con ser miembro de la iglesia. Basta con ser lleno del Espíritu Santo. Efesios 5:18 dice, Pablo dijo: sed lleno del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino. Sed lleno del Espíritu Santo. Cuando usted habla de lleno, habla de algo, de un vaso, un ejemplo, un vaso que no hay cabida para otra cosa porque se llenó. Así es la persona que está llena de Dios. No tiene lugar, espacio en su corazón, que su vaso interior no tiene espacio para otra cosa. Está lleno de Dios. Está
está lleno de su palabra y quiere adorar a Dios y quiere cantar y quiere predicarle a alguien y está hablando a otro y se alegra las luchas, las dificultades y cree que Dios le va a dar victoria y le habla al enfermo y le dice Dios te va a sanar y va para el otro lado y sigue hablando del Señor y tiene esperanza y el Espíritu Santo está con él, está con ella y todo lo que hace el Señor le respalda. Está lleno de Dios. Porque algunos dicen, no, yo soy miembro de la iglesia del año 40 y pico, 60 y algo. Yo soy el primer miembro, el más antiguo de todos. No basta con eso. Basta con ser lleno del Espíritu Santo. No basta con tener un ministerio. No, yo soy diácono de la iglesia hace tanto años. Yo soy anciano, yo soy evangelista, yo soy pastor. No basta con eso. La palabra ministerio significa servicio. Y si nosotros hacemos nuestro servicio lleno del Espíritu Santo, va a ser más relevante nuestro trabajo, más de bendición nuestra tarea. Porque el ministerio necesita unción del Espíritu Santo. Usted no tiene que obligar a nadie a cambiar, usted no tiene que obligar a nadie a pasar al frente. Usted cuando hable lleno del Espíritu Santo con la unción de Dios, lágrima va a haber en los rostros de tu auditorio. Personas que no se van a contener, estar en los asientos y no van a ver la hora y los minutos que usted diga vamos a poner la iglesia de pie para cerrar el culto con oración, para apresurarse y pasar adelante y hacer un propósito con Dios. Porque el Señor sigue haciendo milagros. Aleluya. Así que no nos quedemos por nada, confiemos que Dios es poderoso. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. He predicado tu palabra conforme tu Espíritu ha puesto en mi boca. Para gloria tuya he predicado. Profeticé como me fue mandado. Ahora tú te encargas del resto. Gracias de darme esa oportunidad de ser un colaborador. Alguien que puede cumplir una función desde este espacio, desde este lugar. Bendice a los que predican en la enseñanza, en los púlpitos. Bendice a los que enseñan tu palabra. Bendice a los maestros de escuela dominical. Bendice a los pastores, evangelistas, ancianos. Bendice a los predicadores de las calles, de los lugares, de las cárceles, de los hospitales, de las clínicas. Bendice a los que visitan. Aleluya, que profeticen como le fue mandado, porque allí está tu respaldo, Señor. Gracias te doy. Gracias, toda la gloria es para ti. Te alabo y te amo con todo mi corazón, Señor. Bendícenos, bendícenos hasta el día que tú vengas a buscarnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esto ha sido todo por hoy. No te pierdas nuestro próximo programa, de lunes a viernes de 12 a 13:30 horas, por FM Crisol y en todas las redes sociales. Agradecemos a todas las emisoras que nos retransmiten. Por su atención, muchísimas gracias y será hasta entonces.